Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Alejandro Neira, diplomático y escritor peruano. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. En el tema de la ficción y la realidad, esos son los dos grandes componentes de la literatura. ¿Es posible hablar de literatura y derechos? Sin duda, ¿no? Creo que la parte más complicada sería ver si la literatura aguanta la realidad misma. Es decir, si uno puede poner en un libro y crear una ficción, hacer una novela o una poesía sobre la situación que a uno le ocurre en el día a día. Para algunos, esta es una discusión, digamos, que se remonta pues, a la época del inicio de la escritura. Pero la literatura, efectivamente, digamos, un gran componente de la literatura, desde la más popular, que pueden ser los thrillers, los policiales, tiene un gran componente jurídico, si lo quieres así, y hablan mucho de los derechos. Entonces, digamos que la discusión sobre ficción y realidad a veces queda en el limbo, ¿no? Lo importante es que sobre la base de la realidad, sobre la base de derechos, sobre la base de casos, que podemos conversar sobre eso, sobre los procesos, finalmente puedan hacerse obras literarias. ¿Y qué derecho tú crees, con tu experiencia, tus lecturas, tu reflexión, es el derecho que más, el que gana, el que está más en las novelas, en la literatura? Quizás si lo vemos como ficción en general, el derecho al acceso a la justicia, finalmente, ¿no? Porque hay un gran número de obras literarias, desde las clásicas, que puede ser Los Miserables, por ejemplo, de Víctor Hugo, sobre cómo acceder a la justicia, es decir, desde la Revolución Francesa, digamos, desde que se marcan los derechos humanos, sobre todo, hay toda una ola de literatura que busca darle voz al que normalmente no la tiene, ¿no? Entonces es cómo llega una persona por robarse algo mínimo, ¿no? Pan o Los Miserables, ¿no? Exactamente. Cómo llega a acceder a la justicia, o cómo finalmente no existe una justicia. O sea, una sed de justicia. Exactamente. Las novelas en un momento de nuestra historia denuncian las grandes injusticias, exactamente, ¿no? Entonces, la denuncia, efectivamente, como tú bien lo has dicho, el acceso a la justicia y los propios procesos judiciales, digamos. Más allá de los derechos, quizás el derecho en general como, ¿no? como ciencia, si lo quieres, es muy, digamos, ficcionalizable, si se puede decir así. Digamos, los tribunales llaman mucho la atención. Quizás no tanto los tribunales como en el caso peruano, de que el acceso a la justicia pues, es un medio escrito, pero los grandes tribunales, los grandes procesos han dado pie a grandes historias, ¿no? Estos, los clásicos de la literatura, ¿no? Víctor Hugo con Los Miserables, luego tenemos las famosas novelas la novela de Oliver Twist, ¿no? y todas estas... Charles Dickens, quizás, ¿no? en Inglaterra, ¿no? Beecher Stowe, que es en la cabaña del tío Tom, hace, digamos, las denuncias digamos, en toda esta campaña que busca abolir la esclavitud. Entonces, la denuncia social forma gran parte de la literatura, ¿no? Hay una gran discusión sobre si en realidad las denuncias o la literatura tiene que ser... que necesariamente tiene que denunciar ser social, algo, digamos, o tiene que tener un fondo social, cuando en realidad lo que tú buscas cuando escribes algo es transmitir un mensaje y crear belleza, digamos. O sea, y también una historia, el valor estético de la historia, pero no la historia en sí misma. Pero, digamos, grandes obras literarias como las que he mencionado, ¿no? Se basan en eso. O pienso ahora mismo pues, en A Sangre Fría, ¿no? Las historias de los grandes tribunales, 12 hombres en pugna, que ahora, por ejemplo, está en el teatro aquí, y los grandes dramas, hasta Bertolt Brecht, todo apunta siempre a la sed de justicia, como tú lo has dicho, a la búsqueda de la verdad en los tribunales. Y es curioso porque la literatura, en teoría, es justamente todo lo contrario. La ficción es mentira. La ficción es mentira, pero tiene un sustrato real, porque es un ser humano el que la construye, ¿no? El escritor, ¿no? Totalmente, como ¿no? Parten de una realidad, ¿no? Exacto. Entonces, tú no creas nada, salvo poesía, la más abstracta quizás, o surrealista, ¿no? Pero normalmente toda la literatura, sobre todo el drama y la novela, la narrativa, se nutre de las historias reales, ¿no? Y esa gran novela que realmente sí, pues es
kafkiana, por decirlo, ¿no? Que es el proceso de Kafka, ¿no? El proceso de Kafka. Kafka pone en el banquillo de los acusados a los juzgadores, ¿no? Exactamente. Terrible, terrible la novela. Y también que fue llevada al cine, ¿no? Por el gran Orson Welles. Exacto. Y con Anthony Perkins. Exacto. ¿No? Una gran película y una gran novela, no todo lo kafkiano, que ahora uno habla de lo kafkiano y se ha popularizado el adjetivo, mucha gente lo usa a veces quizás sin saber exactamente cuál es el origen, y es el absurdo del proceso en sí mismo. Exactamente, o sea, ¿no? él sí hizo una gran literatura del proceso judicial como tal, ¿no? O sea, lo absurdo, un día te levantas y te están acusando de algo que no sabes. No sabes por qué, ¿no? Y no sabes de qué te acusan y por qué, y finalmente es la búsqueda de la justicia lo que está detrás de eso, ¿no? O justamente, en realidad, algo que quizás esté más allá de discusión, que es si otro ser humano es capaz de juzgar a alguien, ¿no? Digamos, finalmente el juez se pone en una situación que está por encima de quienes va a juzgar, y cuando son dos pares, ¿no? O sea, la situación propia de la búsqueda de justicia o de ir a un tribunal en abstracto es un poco ilógica, ¿no? Que es lo que quiere probar Kafka, ¿no? Y después hay un escritor también muy conocido que es George Orwell, ¿no? Con su famosa novela 1984, Claro. que también fue llevada al cine en esta película Brasil. Claro. ¿No? Ahí es el Estado omnipotente que coacta Opresor, ¿no? la libertad de las personas hasta hacerlas prácticamente nada. Claro, en Orwell, ahí en La rebelión de la granja, ¿no? Es la gran novela de la denuncia de sociedades represivas en la que no se respetan justamente los derechos de los ciudadanos. Totalitaria. Una sociedad totalitaria en la que finalmente, además, es interesante porque incluso el derecho internacional, yo que veo más temas de derecho internacional, tiene que ver con eso, es decir, es un mundo en el que la geopolítica ha cambiado. Esto fue escrito en la Guerra Fría, cuando estaban Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos grandes bloques de poder, y se habla mucho de las relaciones internacionales porque finalmente en este mundo en que nadie sabe los bloques a quiénes responden, finalmente hay una persona que busca la justicia, una sola, que se opone a todo, se opone al régimen opresor y busca que se respete los derechos de todos finalmente, ¿no? Y además en todos estos temas tan reales, que podemos decir tan concretos, siempre hay una gran ficción, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en esa novela la parte donde el Ministerio de Historia todos los días recreaba la historia, ¿no? O sea, eso es lo que hacen los Ministerio de la Verdad de Historia, ¿no? creo, algo ¿no? así. Fabulan. Bueno, entonces para seguir conversando sobre este interesante tema, regresamos después de la pausa.